Espero que hayan visto las presentaciones que han dejado en la plataforma. Y bueno, antes de empezar y hacer un, digamos, repaso rápido de lo que es enfermedad vascular cerebral, quisiera hacerles algunas preguntas. Quisiera saber por qué creen que es importante la enfermedad vascular cerebral. Hola, ¿alguna respuesta? ¿Por qué es importante conocer la enfermedad vascular cerebral? Ok, Dana, ¿por qué es importante conocer lo que es la enfermedad vascular cerebral, lo que conocen como embolia, derrames cerebrales? ¿Por qué creen que para una persona que está haciendo neuropsicología es importante conocer este tema? Muy bien, exactamente, altera varias funciones cerebrales. ¿Qué tan frecuente es? Exactamente, el lenguaje es uno de los principales que se afecta. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad? Están dentro de las lecturas de las presentaciones. ¿Alguna idea? ¿Qué tan frecuente es? Hola, ¿me escuchas ahora sí, Eulalia? Si no escuchan bien, probablemente es por la conexión. Hola. Ah, está muy fuerte. Ah, ya, está muy frecuente en nuestro país. Sí, exactamente. En nuestro país y en realidad en todo el mundo es muy frecuente. Vamos a hacer una revisión rápida de la presentación. Como les decía, lo ideal hubiera sido que ya la hayan visto, porque por eso se carga dentro de la plataforma. Otra de las cosas que quisiera recordarles es que, sí, exactamente, Coral, se asocia a dolores de cabeza intensos, como vamos a ver dentro de la clínica, y es una de las cosas que tenemos que conocer. Bueno, antes de empezar, quisiera decirles que he visto la parte de foro de la anterior semana y muy poca gente ha participado. Tienen que participar en el foro. Eso está dentro de las calificaciones de las actividades que tienen que realizar para cumplir todo lo que es este módulo. Entonces, yo les pido, por favor, que hay problemas al bajar los módulos, los documentos y las presentaciones. Ya, eso yo les pido por favor que hagamos una notita a la organización para ver qué es lo que está sucediendo y vamos a ver eso con el departamento de informática. Muy bien, entonces empezaré rápidamente para que vayamos, porque tenemos que avanzar traumatismo craneoencefálico más ahora. ¿Ya? Entonces, simplemente decirles que la enfermedad vascular cerebral es una de las enfermedades más frecuentes, si no la enfermedad más frecuente que se presenta en lo que es los centros de internación neurológica a nivel mundial. ¿Qué es una enfermedad vascular cerebral? Básicamente es una sintomatología neurológica que es focal, secundaria a un trastorno de las paredes vasculares, los mecanismos de coagulación o de la dinámica circulatoria. Se puede dividir en tres grupos, como vamos a ver. Uno que es donde hay una alteración del flujo, una obstrucción del flujo, que eso es lo que se conoce como la isquemia. El otro donde hay una ruptura de vaso, que es la hemorragia, y también puede haber alteraciones de las venas que se conocen como infartos venosos. Fíjense la importancia de esta enfermedad, aproximadamente en Estados Unidos 200 a 300,000 por 100,000 años, 750,000 años en total, más o menos, y una mortalidad de 150,000 por año, es hartas personas. En España, fíjense, es 150 por 100,000, y la prevalencia, es decir, la cantidad de enfermos con esto,
es aproximadamente de 4.000 a 8.000 por 100.000 habitantes. Si un poquito extrapolamos estos datos y hablamos de la incidencia, que es decir, el número de casos nuevos que se esperan por año en un país, si extrapolamos eso a Bolivia, fíjense, 150 por 100.000, ya, digamos que nuestro medio sea 100 por 100.000. En La Paz y en el Alto tenemos aproximadamente 2 millones de habitantes. Si dividimos 100.000 entre 1 millón, nos sale 10. 10 por 100 nos saldría 1.000. 1.000 en La Paz, y si consideramos otro millón más en el Alto, serían aproximadamente 2.000 pacientes con accidentes vasculares cerebrales solamente en la ciudad de La Paz. Mucha de esta gente fallece, ni siquiera llega a los hospitales, pero como les decía, es la primera causa de internación, por lo cual es un problema grave dentro de lo que es la salud. Tiene alta mortalidad, alta morbilidad. Como pueden ver ahí, hay una distribución amplia tanto en hombres como en mujeres, principalmente en hombres, pero a partir ya de lo que es la menopausia empiezan a presentar el mismo riesgo hombres y mujeres. La epidemiología, segunda causa de muerte en el mundo, otros hablan de hasta la cuarta causa de muerte, como vamos a ver en algunos otros países, como México, pero en todo lugar siempre se ha visto que es la primera causa de incapacidad, tanto física como neurocognitiva, si quieren. ¿De acuerdo? Entonces, es un problema que realmente causa impacto en la sociedad. Por otra parte, es la primera causa de hospitalización en todos los centros neurológicos, eso les he dicho hace un ratito, y hemos hecho un trabajo, cuando yo estaba haciendo residencia en el hospital, yo en el Hospital Obrero y otro colega, el doctor Juan Carlos López, en el Hospital de Clínicas, donde hemos obtenido los mismos resultados, ¿no? Primera causa de internación y que deja muchas secuelas. Por otra parte, la recurrencia es de 5 al 15% el primer año y llega casi hasta un 40% a los 5 años. O sea, esta enfermedad puede reiterarse incluso de una forma mediata el primer año y un poquito más tardíamente hasta un 40% a los 5 años. Entonces, hay que tratar de controlar los factores de riesgo que vamos a ver más adelante. Entonces, si se fijan, la mayoría de estos pacientes tienen secuelas graves. Lo principal es hemiplegia, es decir, falta de fuerza de un lado del cuerpo, o afasias, entre un 30 y un 40%. Por otra parte, la recuperación es total o tiene secuelas mínimas entre un 50 y un 60%, ¿ok? Pero igual dificultan las actividades de la vida diaria en un buen porcentaje. Por otra parte, estos pacientes se pueden complicar con problemas infecciosos, cardíacos, de trombosis venosa, otro tipo de alteraciones, que eso es en realidad lo que les lleva a un fallecimiento a un mediano o un largo plazo. Entonces, como les decía, hay varios datos que te hablan desde lo que es la segunda o cuarta causa de muerte, la primera causa de incapacidad. Por año a nivel mundial mueren aproximadamente 5.1 millones de personas, y en México, que es una de las referencias que tengo, 150.000 personas. Se tiene un gran impacto económico, no solamente desde el punto de vista de dinero, sino que también desde el punto de vista social, porque cuando uno tiene que cuidar a una persona con accidente vascular cerebral, en realidad está toda la familia, ¿no? Entonces hay un desgaste tanto de recursos económicos como de tiempo, como incluso un desgaste emocional, porque realmente es duro cuidar a este tipo de personas que tienen tantas secuelas. Por otra parte, se ha hecho este estudio, que es una referencia a un estudio que se ha hecho en México, donde dicen que es la cuarta causa de muerte en el país, tiene generalmente un mal pronóstico, por lo que hemos mencionado anteriormente, y lo que deberíamos hacer es hacer prevención primaria y secundaria, pero sensiblemente tiene, o sea, el enfoque es deficiente, ¿de acuerdo? No se hacen campañas para prevenir esta enfermedad, aunque se debería trabajar más como hacen los cardiólogos, ¿no? Todos sabemos que cuando nos duele el pecho y se nos adormece la mano, probablemente estamos sufriendo un ataque cardíaco, pero tenemos muy pocas referencias de cuándo nos podría estar dando accidente vascular cerebral. Entonces, como les decía, este estudio mexicano habla de que las oportunidades en el tratamiento agudo son pocas, y lo que se está utilizando últimamente es un medicamento que puede disolver el coágulo, que se llama activador de plasminógeno tisular, y por pocas oportunidades que tiene el tratamiento, pues básicamente a veces no se las cumple en su totalidad. Las tasas de complicaciones sistémicas son altas, como hemos visto, y qué es lo que deberíamos saber nosotros en general como población,
que cuando sospechamos de un accidente vascular cerebral puede ser debido, o los síntomas que pueden darnos a sospechar de un accidente vascular cerebral son los siguientes, ¿no? Debilidad repentina de la cara, brazo, pierna de un lado, confusión repentina para hablar o responder, problemas para ver en uno o ambos ojos, problemas para deambular, mareo, incoordinación o desequilibrio, y dolor de cabeza severo y repentino, lo que decía una de ustedes justamente. Entonces, estos serían los signos de alarma que nosotros deberíamos saber, y si tuviéramos alguno de estos, pues inmediatamente ir a un centro neurológico o un hospital para que nos hagan una evaluación, pues si es que nosotros tenemos esto, y más si es a partir de los 60 años, algunos de nuestros familiares tuviera esto, tiene un alto riesgo de tener un accidente vascular cerebral. Por otra parte, lo que tratamos de hacer es que el paciente trate de llegar lo más antes posible al servicio de emergencias, pero sensiblemente esto no se da porque hay una falta de reconocimiento de los síntomas, los que habíamos mencionado anteriormente. Los servicios de emergencias médicas a veces incluso están poco entrenados en poder hacer una evaluación completa de estos pacientes. Muchas veces en nuestro medio lo que sucede es que la gente no tiene seguro médico, solamente un 20% de nuestra población tiene un seguro médico. Falta de recursos económicos en muchas de estas personas, que no pueden acceder a una atención médica por eso. Falta de hospitales con especialidad. Simplemente decirles que en este momento no hay ningún hospital que tenga un neurólogo de guardia. ¿De acuerdo? Hay neurocirujanos, pero es otra especialidad. Falta de disponibilidad de imagen de tomografía de resonancia magnética, que tampoco se tiene en muchos centros. Entonces, eso no nos permite hacer una adecuada evaluación de forma precoz. Mírense este estudio que también se ha hecho en México, donde pueden ver que aproximadamente solamente el 24% de las personas llega antes de las 3 horas a lo que es un centro de emergencias. Y el resto, que casi llega a más del 47%, pues llega más allá de las 3, 6, 9, 24, incluso hasta 48 horas. Y ese es el famoso pensé que se me iba a pasar, ¿de acuerdo? Porque muchos de estos pacientes incluso han tenido eventos vasculares previos, que se llaman accidentes vasculares, accidentes isquémicos transitorios, que se les ha pasado, entonces piensan que siempre es lo mismo. Y no, llega un momento que les puede dar un accidente vascular cerebral que es extenso y que les va a dejar muchas secuelas. Entonces, la información es clave para que se lleve a estos pacientes de una manera rápida a la evaluación médica. Entonces, como está ahí el estudio, dice que el 47% ingresa entre las 9 y 48 horas al hospital. Incluso este diagnóstico se retrasa porque falta el equipo, por lo menos en la tomografía. Y aproximadamente menos del 1% de ese 24% que habíamos hablado, recibe este medicamento que disuelve el coágulo, que se llama el activador de plasminógeno tisular, que le evitaría el tener las secuelas posteriores, ¿no? O le dejaría muy pocas secuelas. Entonces, en algunos lugares también realizan este procedimiento por vía arterial, sensiblemente en nuestro medio no, pero es algo que estamos luchando ahora con la Sociedad de Neurología para que ingrese el medicamento y podamos ofrecer esto a todos los pacientes que tienen, digamos, la posibilidad del seguro en un primer lugar, y después veremos si es que puede darse esto a otros pacientes, incluso con un tratamiento, con un costo que sea mínimo, porque realmente es muy caro en este momento. Por otra parte, en Bolivia tenemos que hacer campañas para que la gente conozca la enfermedad vascular cerebral, hay que hacer educación en las escuelas y hay que hacer capacitación de médicos y actualización en los temas de accidente vascular cerebral, y hay que tratar de actuar en base a las realidades y no a los mitos, y en realidad lo que se trata de hacer es hacer una rehabilitación precoz. Eso es lo que se ha visto, que a pesar de no tener los medicamentos o todo lo necesario, si empezamos con una rehabilitación precoz en estos pacientes, probablemente su evaluación o su evolución va a ser mucho mejor. ¿Cuáles serían los factores de riesgo que hay que evitar en estos pacientes? Pues los modificables, que es la edad, género, raza, herencia, y los no modificables, entre los cuales están los accidentes vasculares previos, ¿de acuerdo? La hipertensión, que es el principal factor de riesgo para los accidentes vasculares cerebrales hemorrágicos o isquémicos, para los dos. También hay que cuidar las enfermedades cardíacas, ver problemas de arritmias cardíacas, que es la fibrilación auricular, controlar todo lo que es el colesterol con la hiperlipidemia, ese es el aumento de grasa en la sangre, la hiperlipidemia, ver lo de la diabetes, la estenosis carotidia, que es un estrechamiento de este vaso que lleva sangre al cerebro. Entonces hay que tratar de cuidar esto para que no aumente el riesgo. Y otra de las cosas que hay que modificar son los comportamientos, ¿no? El tabaquismo
tabaquismo, el abuso de alcohol o la inactividad física. Por otra parte, fíjense acá, se ha hecho un estudio de cuál es el factor más importante y fíjense, siempre es la hipertensión arterial. 52% de los pacientes tienen este factor de riesgo. Por otra parte, fíjense, el resto, ¿no? Fibrilación auricular, diabetes mellitus, hiperlipidemia, tabaquismo, todo eso tiene un cierto porcentaje que nosotros podemos quitarle como riesgo. Entonces, es importante saber eso. La hipertensión arterial es el más importante, como les decía, y fíjense, generalmente nuestra presión normal, entre comillas, tendría que ser menos de 120/80. Cifras máximas sin riesgo podríamos llegar hasta 140/90. Pero si nosotros excedemos eso, fíjense, entre 140/60 o 90/94, el riesgo aumenta 1.5 veces, es decir, casi aumenta un 150% de tener un accidente vascular cerebral. Por otra parte, si aumentara a más de 160 o a más de 95, el riesgo aumenta 3 a 4 veces, es decir, un 300 a un 400%. O sea, es altísimo esto. Hay que controlar la diabetes, porque eso provoca la aterosclerosis acelerada, que es básicamente que los vasos se vuelven duros, y lo que vamos a ver también, hay una comorbilidad de la diabetes con la hipertensión arterial, la dislipidemia y la obesidad. El tabaquismo es importante retirarlo porque reduce el riesgo, pero recién a los 5 años, y fíjense, si es que fuma, este paciente tiene 2 a 3 veces más riesgo de presentar accidente vascular cerebral. La cardiopatía también es otra de las enfermedades que puede provocarte, y eso es debido a que puede haber la formación de émbolos, ¿de acuerdo? A través de esto que es la fibrilación atrial, o porque se llega una cantidad insuficiente de sangre al cerebro por eso de la insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? Lo que duplica el riesgo de accidente vascular cerebral. También problemas de tipo de coagulación, que puede haber deficiencia de estas proteínas que ayudan a la coagulación, que es la proteína S y C, y también hay enfermedades como el cáncer o estados como el embarazo que también aumentan la probabilidad de hacer coágulos dentro del cuerpo. Entonces eso también hay que monitorizar. Problemas de colesterol en la sangre, ya hemos hablado, el estilo de vida que hay que modificarlo. Hay que ver también lo que es el soplo en las carótidas, que eso nos hablaría de un estrechamiento de esta arteria. Y obviamente los no modificables, que también hay que tenerlos en cuenta para informar sobre el riesgo. Bueno, ¿cómo se clasifica el accidente vascular cerebral? Básicamente en dos tipos. Uno que se llama hemorrágico, que es el que se conoce vulgarmente como un derrame cerebral, que se da en un 20%, y eso se da por una ruptura de una arteria. Y también tenemos eventos isquémicos o las famosas embolias, que se dan en un 80% de los pacientes, y eso se debe a una oclusión o un taponamiento por algún émbolo, por alguna obstrucción en los vasos, ¿no? Entonces, esa sería la gran clasificación. Aquí tenemos un esquemita, donde pueden ver que el más frecuente, como les he dicho, es el isquémico, y el otro es el hemorrágico. Y en medio tenemos lo que les había mencionado al principio, que son las trombosis venosas cerebrales, que también es algo que se espera. Se puede presentar en algún momento en algunas personas que tienen riesgo, pero es un porcentaje mínimo, ¿de acuerdo? Ahora, la isquemia se va a dividir en dos tipos, uno que es el accidente isquémico transitorio, que básicamente hay unos déficits, como los que hemos mencionado, pero que se pierden antes de las 24 horas. Entonces, es el accidente isquémico transitorio. Y por otra parte tenemos el infarto, el cual ya es un accidente vascular ya establecido, en el cual ya hay un deterioro neurológico evidente. Por otra parte, la hemorragia puede ser una hemorragia intracerebral, que es la formación de ese coágulo o limación de sangre dentro de lo que es el tejido cerebral como tal, por la ruptura del vaso, o podemos encontrar también una hemorragia subaracnoidea, que es un sangrado que se da a nivel del espacio subaracnoideo. ¿Se acuerdan que eso lo hemos visto en lo que es las meninges, en la parte de anatomía? Entonces, a ese nivel también se llena de sangre. En este caso, la clínica de esta hemorragia subaracnoidea es un dolor muy, pero muy intenso, ¿de acuerdo? El riesgo de esta hemorragia subaracnoidea es que puede provocar vasoespasmo, y eso a la larga también puede provocar un infarto cerebral. Después, el ictus isquémico, o el accidente vascular cerebral isquémico, como hemos dicho, es el más frecuente, 80%, es una de las principales causas de muerte e incapacidad del mundo. Estamos reiterando eso. La tercera parte de los pacientes fallecen en la fase aguda, es decir, las primeras 48 horas fallecen estos pacientes. La mitad o más de los que sobreviven quedan con secuelas discapacitantes, les vuelvo a decir, tanto físicas como cognitivas. Por eso tenemos que estar preparados para poder atender a estos pacientes, ¿de acuerdo? Por otra parte, aquí hay una distribución, como les mencioné,
mencionaba en porcentajes, y como podemos ver siempre, la más frecuente son los infartos extensos, llegando casi a un 50% de los pacientes. Por otra parte, podemos hablar también de infartos lacunares, que son infartos chiquititos, que se llaman infartos lacunares porque afectan los vasos pequeñitos, y estos generalmente se dan a nivel de lo que es los ganglios de la base o a nivel de lo que es la sustancia blanca. Entonces son profundos y muchas veces esto te provoca a la larga deterioro cognitivo y te puede provocar lo que se conoce una demencia vascular con el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces después aquí pueden ver también tenemos las hemorragias intracerebrales que llegan a un 10-15% como habíamos mencionado, y si sumamos la hemorragia subaracnoidea casi al 20% que habíamos mencionado previamente. Entonces la clasificación de las hemorragias también son primarias, es decir, que no hay una causa para el sangrado, y hay las secundarias. Las secundarias son debido a algunas alteraciones de los vasos craneales, como son los aneurismas, que son malformaciones de los vasos, las malformaciones arteriovenosas, que son ovillos igual malformados entre vasos y de tipo arterial y venoso, y malformaciones cavernosas, que es una malformación venosa. También los tumores, ¿de acuerdo?, pueden provocar sangrados dentro del cerebro. Las coagulopatías, cuando una persona no coagula adecuadamente, también puede presentar sangrado. Puede haber trombosis de los senos venosos, que habíamos mencionado, esta angiopatía amiloide, que es una debilidad de los vasos pequeños del cerebro, o bueno, por una inflamación crónica, también puede ser una causa de hemorragia en pacientes que no tengan hipertensión. Es la causa más frecuente en pacientes que no tienen hipertensión. Y después hay algunas otras malformaciones de los vasos cerebrales, como esta enfermedad de Moya-Moya, o esta que se conoce como displasia fibromuscular. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Es decir, ¿cómo se forma esto? Esto se forma a través de una disminución del flujo sanguíneo cerebral, y eso se da justamente por el bloqueo de lo que es la irrigación. Fíjense en el recuadro inferior derecho, podemos evidenciar una tomografía del cerebro donde a nivel del lado, para ustedes aparentemente el izquierdo, pero en una tomografía todo lo que se ve del lado izquierdo es básicamente el hemisferio derecho. Aquí podemos ver una zona hipodensa que básicamente cubre todo lo que es la arteria cerebral media, tanto a nivel de región temporal, parte de la frontal y de lo que es la parietal. Entonces, esto es un accidente vascular cerebral isquémico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una obstrucción del flujo sanguíneo cerebral, eso provoca alteraciones metabólicas y bioquímicas por la falta de oxígeno y de nutrientes. Eso va a conducir a la necrosis celular, que es la muerte celular, y obviamente si las neuronas están muertas, vamos a verlas así, ¿de acuerdo? Y eso va a provocar una alteración de las funciones. En este caso, por la localización de esta lesión, podríamos decir que está presentando una probable hemiparesia del lado izquierdo, una afectación de lo que es algunas funciones del lenguaje, principalmente la prosodia, ¿de acuerdo? Porque se está afectando el lado derecho, no se está afectando el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Y puede presentar también alteraciones en lo que son las funciones visoconstrictivas o constructivas, porque está afectando el lóbulo parietal. Entonces, aquí tenemos el accidente vascular isquémico, donde lo normal del flujo es de 50 a 60 ml por 100 gramos minuto, y esto puede ir disminuyendo incluso hasta llegar a 10 ml gramos por minuto, que nos habla ya de una zona que no tiene irrigación y es donde mueren las neuronas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos viendo en esto. Lo que se va a provocar en esa parte donde no hay sangre o irrigación adecuada es un centro necrótico, y alrededor de esto vamos a encontrar una penumbra, es decir, un tejido que no tiene la suficiente cantidad de sangre, pero que todavía podría ser recuperado si se logra recuperar la irrigación. ¿De acuerdo? Entonces se empieza a alterar todo lo que es la función de tipo neuronal, principalmente con ondas de despolarización, y que va a avanzar hacia la zona de penumbra. La etiopatogenia, es decir, las causas de esta enfermedad en el ABC isquémico básicamente son las trombosis, que son obstrucciones de los vasos a nivel encefálico. Después vamos a hablar de lo que es la liberación de material embólico, un problema de corazón que presenta una arritmia, va a formar coágulos dentro del corazón, y esos coágulos se pueden desprender, y cuando se desprenden esos coágulos se llaman émbolos, que van a migrar hasta lo que es el cerebro, a los vasos del cerebro, y provocan la embolia como tal. También puede haber alguna estenosis de alguna arteria a nivel cerebral, y eso también provoca el accidente vascular isquémico.
Las trombosis, que son básicamente obstrucciones de los vasos, pero in situ, es decir, en el mismo lugar, se dan por esto que se llama aterosclerosis. La aterosclerosis es el endurecimiento de los vasos a nivel encefálico o en otros lados, porque se van juntando placas de colesterol, ¿de acuerdo? Y se va alterando todo lo que es la pared de los vasos, y eso provoca un endurecimiento y se va obstruyendo de a poquito el vaso, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una de las causas que también puede provocar accidente vascular cerebral, y como ven ahí, se puede dar por diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Pues se puede dar incluso en algunos problemas de tipo migrañoso, arteritis, displasia fibromuscular, moya, ¿de acuerdo? Que son enfermedades que también provocan este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Como ven ahí también las alteraciones hematológicas, principalmente alteraciones de la coagulación, son las que nos pueden provocar también este tipo de etiología del accidente vascular cerebral. Por otra parte, los infartos lacunares, como les había mencionado, son infartos pequeñitos de los vasos pequeños del cerebro, y lo bueno es que estos es que primero tienen un buen pronóstico y tienen una baja recidiva, ¿de acuerdo? Aquí lo que pueden ver es que se puede presentar un déficit motor puro o déficit sensitivo puro, puede haber alteración en la movilidad, incoordinación, que eso significa ataxia, o puede haber alteraciones en el lenguaje o incluso en lo que es la movilidad o la coordinación de la mano, que se puede llamar como síndrome de mano torpe. Las embolias aproximadamente se presentan en un 20% de los pacientes, y es, como les decía, por un problema cardíaco en la mayoría de los casos, y también, pero se pueden dar por problemas de arteria-arteria, es decir, algún problema de obstrucción a nivel de la carótida, una estenosis, o si no, que hay una enfermedad aterosclerótica, puede ahí formar un trombo y de ahí enviar también a los vasos del cerebro. También se pueden dar trombos por aire y por grasa, generalmente esto se da cuando hay algún traumatismo del cuerpo. Y en algunos casos también se puede presentar por problemas de cateterismo. El cateterismo es un estudio en el cual se mete una sonda a nivel de las arterias y se trata a través de esto llegar a ciertas zonas alejadas y poder instilar un contraste para poder evaluar la vasculatura cerebral o del corazón o de otros lados. Sensiblemente cuando se trata de hacer la navegación con este catéter, a veces se puede desprender coágulos de las paredes y sensiblemente pueden darnos este problema de accidente vascular cerebral. Y el hemodinámico, que básicamente es un vasoespasmo, ¿de acuerdo? O se puede presentar también por una disminución en lo que es el gasto cardíaco, es decir, la capacidad que tiene el corazón para impulsar sangre a todo el cuerpo. Entonces, se da por el vasoespasmo o por la disminución de esta fuerza del corazoncito y no llega la suficiente cantidad de sangre a la cabeza, ¿no? Entonces, eso puede provocar los accidentes vasculares cerebrales. Esto es muy común en lo que son los paros cardiorrespiratorios, entonces hay una disminución del gasto cardíaco y eso provoca infartos masivos a nivel cerebral. Bueno, entonces, un poquito para resumir, lo que nosotros hacemos con un paciente con accidente vascular cerebral es primero ver si los síntomas son consistentes con una isquemia o un sangrado cerebral. Después, en base a lo que vemos dentro de la clínica, tratamos de localizar dónde se encuentra el evento isquémico o hemorrágico. Tratamos de dilucidar cuáles son los mecanismos que hemos visto o las causas de esta isquemia o de la enfermedad vascular cerebral de tipo hemorrágico. Y una vez que tenemos, digamos, esta evaluación inicial, tratamos de ver cuáles son los tratamientos disponibles. Por último, tratamos de ver qué estudios son útiles. Primero vemos qué estudios son útiles, confirmamos lo que sospechamos y después vemos qué tratamientos son los que están disponibles. Y por último, tratamos de ver cómo mejora y tratamos de sacar un pronóstico, es decir, cómo podría evolucionar ese paciente. Entonces, fíjense, simplemente para mostrarles que la tomografía es por lo menos el estudio más básico que se puede hacer en este tipo de enfermedad y nos ayuda a identificar el tamaño de la lesión, ver si hay complicaciones secundarias como el edema o efectos de masa, ver si hay hemorragia cerebral. Eso nos permite hacer el diagnóstico diferencial entre una isquemia o una hemorragia, y puede manifestarse también, puede excluir otras causas que también puede estar dándonos la focalización neurológica. Por ejemplo, un tumor, un quiste, un problema de infección como un absceso cerebral. Entonces, la tomografía nos ayuda para todo esto. Sensiblemente no puede detectar infartos pequeñitos ni infartos corticales, y otro de los problemas es que la tomografía muchas veces no es sensible hasta las primeras 12 horas, ¿no? O sea que si se toma de una forma muy precoz, no nos confirma el diagnóstico, lo que sí nos sirve es para excluir otras cosas.
¿ok? Entonces, fíjense, solamente en el 5% de los infartos se ve esta lesión a las 12 horas, en el 50% hasta las 24 48 horas, y ya en el 90% recién a la primera semana se ve esta lesión isquémica. Entonces, si nosotros vamos a hacer, utilizar el medicamento, lo que les decía, para disolver el coágulo, deberíamos hacer la tomografía dentro de los primeros 30 minutos después de que ingresó a emergencias o al hospital. Sensiblemente a veces no se tiene esto. Muy bien, entonces, ¿cómo aparecen los infartos? Como zonas hipodensas. ¿Se acuerdan lo que les he mostrado en el grafiquito hace unas diapositivas? Se ve una zona hipodensa negra, ¿de acuerdo? En los infartos hemorrágicos se observan más bien zonas de tipo hiperdenso, color sangre, es un color blanco, eso significa que ahí hay sangre. Bueno, esto es un poquito para mostrarles qué signos se podría dar, eso lo vamos a pasar, pero aquí les muestro la imagen. Fíjense, esta zona a nivel cortical, aunque es grande, fíjense una zona hipodensa, es mostrada por la flecha. En el lado, como les decía, lo que es derecho para nosotros en la pantalla, en realidad es el lado izquierdo en la imagen. De la misma manera, en la segunda imagen, podemos evidenciar un infarto extenso de una gran parte de la arteria cerebral media que está presentando un desplazamiento de la línea media y está incluso colapsando el ventrículo lateral del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo puede ser tan extenso un accidente vascular cerebral. Otra de las cosas que se hacen en accidentes vasculares cerebrales son estudios de imagen donde tratamos de valorar los vasos cerebrales para ver si hay alguna obstrucción, ¿de acuerdo? O alguna malformación, y eso se llama una angiotomografía por tomografía, ¿de acuerdo? O una angiografía por tomografía o una angiotomografía. Entonces, eso nos permite evaluar los sitios de oclusión o estenosis, es decir, estrechamiento. La resonancia magnética es útil, pero el problema es que es muy cara, cuesta aproximadamente 400 a 500 dólares en comparación con una tomografía que cuesta 300 a 500 bolivianos. Y lo otro es que tarda mucho en realizarse, una resonancia que tarda como una hora y un poco más a veces para realizar el estudio, mientras que una tomografía en la mayoría de los casos lo tienes en 20 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ayuda para algunas cosas, como para detectar infartos pequeñitos, principalmente a nivel de lo que se llama fosa posterior, es decir, cerebelo, y también permite diferenciar lo que es la isquemia aguda y la crónica. Y como dice ahí, y les había mencionado, requiere más tiempo y es más costosa, ¿no? Entonces, fíjense aquí una resonancia magnética. Aquí tenemos la imagen, que es hiperintensa, es decir, súper blanquita, como pueden ver en el lado izquierdo suyo, donde está mostrando la flecha roja. Ese es un infarto. Se ve blanco, por lo que se ve blanco, es decir, brillante, porque se sospecha que toda esa zona está inflamada por todo el proceso isquémico. Igual en el otro gráfico podemos ver dos imágenes hiperintensas a nivel frontal del lado derecho, ¿de acuerdo? Que sugieren dos infartos casi corticales en este caso. Otros estudios que se realizan, y esto ya dentro de lo que es la resonancia magnética funcional, que la van a estudiar más en la parte de imágenes, cuando lleven esto con el doctor Burgos, es esto de la perfusión-difusión, que nos permite evaluar adecuadamente cuál es la zona de infarto o cuántas zonas se ha afectado en el infarto, ¿no? Entonces, fíjense ahí las imágenes, cómo nos está mostrando la zona, o cuán extensa es la zona. La zona roja, que pueden ver ahí, es la zona donde está el infarto, y la zona amarilla o verde que está alrededor es la zona que habíamos dicho que es de penumbra, que todavía podría ser rescatada si se utiliza alguna medicación como este activador de plasminógeno tisular. Tiene mayor sensibilidad y especificidad, y lo que podemos ver acá es también que en la resonancia se puede utilizar la angiografía por resonancia magnética, que también nos permite evaluar todo lo que son las malformaciones de los vasos y también las oclusiones o las estenosis. Pero si nosotros queremos evaluar de una manera, digamos, súper fina toda la vasculatura cerebral, el estudio de elección, es decir, el gold estándar, el patrón de oro para esto es la angiografía cerebral. Este es el estudio en el cual se mete justamente el catéter que les había mencionado, y este catéter llega casi hasta el cuello, y es ahí donde se instila, como pueden ver acá, esta sombra negra es el contraste que está dibujando los vasos cerebrales, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera podemos nosotros evaluar la vasculatura cerebral. ¿Okay? Es importante para poder evaluar principalmente malformaciones arteriovenosas, aneurismas
o otro tipo de estenosis que se puedan dar, incluso vasculitis en pacientes que tengan accidentes vasculares cerebrales. Bueno, entonces ya vamos a ir terminando sobre este accidente vascular cerebral. Simplemente mencionarles que hay que reconocer el cuadro, eso es lo más importante, reaccionar inmediatamente, responder y trasladar al paciente a un centro hospitalario. El médico, todo el equipo tiene que realizar el diagnóstico e iniciar el tratamiento. Una de las cosas que aquí aumentan es básicamente la rehabilitación. Tendría que ser una rehabilitación precoz desde el punto de vista desde fisioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional, incluso neuropsicología, si es que se cuenta con ese servicio dentro de lo que es el centro que está atendiendo este paciente. Entonces esto vamos a irlo pasando y lo que voy a hacer ahora es mostrarles rápidamente un caso clínico de un pacientito, en este caso de una paciente que presenta un accidente vascular cerebral. Este no es un caso mío, básicamente son casos que los he ido recopilando, porque me gusta justamente ver cómo se hace el manejo y todas esas cosas, pero fíjense cómo este paciente va a presentar todas las molestias y todos los factores, o la mayoría de los factores de riesgo que hemos mencionado nosotros durante esta pequeña presentación, y eso es para contextualizar lo que es la enfermedad vascular cerebral. No, este no es, permítame. Este es el segundo caso que lo vamos a ver más adelante. Aquí está. Bueno, este es un caso de una señora, como pueden ver ahí. Bueno, esto es lo que hacemos siempre cuando evaluamos un paciente, ¿no? Motivo de consulta, le hacemos la anamnesis, la exploración física, vemos cuáles son las pruebas complementarias, realizamos ya un juicio clínico de qué es lo que está pasando, hacemos un plan de actuación y vemos la evolución del paciente. Fíjense, una paciente de 84 años que acude a emergencias por un cuadro de inicio brusco de disartria, más que de disartria, probablemente alteración del lenguaje, asimetría facial y debilidad del hemicuerpo izquierdo. En este caso, si es que recordamos lo que es la parte de semiología que hemos llevado, por eso es importante la semiología, en este caso va a tener alteraciones del lenguaje, probablemente por alteración de la función cerebral superior, que en este caso sería el lenguaje, o tal vez si tiene una disartria, y eso puede ser por alteración del aparato orofonador, por algún compromiso de los pares craneales bajos, ¿de acuerdo? Por otra parte, tiene asimetría facial, eso nos indicaría que pudiera haber una parálisis del séptimo par, o puede haber una parálisis secundaria a la afectación de la representación motora en el área cortical. Y por otra parte, también tenemos una debilidad de mi cuerpo izquierdo, eso nos habla de una alteración motora. ¿Ok? Entonces, eso es la parte aplicativa de la semiología que hemos llevado la anterior semana. Hacemos una evaluación de los antecedentes personales y fíjense, esta señora afortunadamente no era ni bebedora ni fumadora, pero sí tenía un problema de dislipidemia y tenía una hipertensión arterial. ¿Ok? También tenía aparentemente problemas de estenosis, es decir, de estrechamiento de algunos stents, que son unos aparatitos o unos tubitos que se ponen a nivel de los vasos para que pueda fluir adecuadamente la sangre. Tenía también una angina de pecho, es decir, ya tenía un problemita cardíaco, ¿de acuerdo? Y también le habían puesto un stent a los vasos coronarios para que mejore el flujo de la sangre. Y tenía un problema, le habían hecho se llama una ecografía transtorácica y aparentemente el corazoncito no estaba mal, estaba bastante bien. Lo único que habían encontrado es un estrechamiento de la válvula aórtica del corazón, lo cual puede originar también formación de émbolos. Dentro de estos antecedentes personales tenía problemas del pulmón, no respiraba bien, fíjense, tenía una disnea. Se le había diagnosticado también edema de pulmón, que es básicamente la colección de líquido a nivel intersticial en lo que es el pulmón. Tenía una úlcera duodenal, aparte tenía hipotiroidismo. Esta señora realizaba sus actividades de la vida diaria de una manera adecuada y como antecedentes personales no tenía problemas cognitivos, estaba normal. Vivía con su hija, pero podía realizar sus actividades sola. Fíjense, esos son los antecedentes. Tomaba un montón de tabletas, como nosotros vemos también en consulta, y algunas veces ustedes también van a ver eso. Las personas de la tercera edad toman un montón de tabletas.
Y en este caso, fíjense, tomaba tanto para problemas del corazón, para su presión, utilizaba aspirineta como antiagregante plaquetario para evitar que haya problemas de trombosis, tomaba su Eutirox para sus problemas de tiroides y para su úlcera tomaba este omeprazol. Entonces, si vemos, esta enfermedad, este cuadro empezó aproximadamente a las 2:30 y fíjense, afortunadamente a esta señora la traen al hospital en un tiempo muy corto, casi 1 hora y 10 minutos. Llega a urgencias a las 3:40. Entonces activa el código ICTUS, que es básicamente la atención del paciente en un centro de emergencias para ver si se puede realizar lo que les decía, la administración de este medicamento que disuelve el coágulo. Y cumplía los criterios, ¿no? Tenía un déficit focal. Permítanme. A ver. Entonces eso. Bueno. Ya. Entonces, como les decía, cumplía criterios porque tenía un déficit motor y tenía aparentemente una alteración del lenguaje, aunque no presentaba déficit visual, que es también otro de los criterios, pero cumplía. Estaba a menos de las 6 horas del inicio de los síntomas y era una persona que era independiente. Entonces, una de las personas que se puede realizar este procedimiento. Fíjense, sus presiones estaban bastante altas, fíjense ahí, 165/55. Estaba febril, no tenía soplos carotidios, tenía este problema de disartria, tenía desviación de la mirada hacia el lado derecho, tenía una hemianopsia, que es una alteración en lo que son los campos visuales, que hemos mencionado en la parte de semiología, tenía una parálisis facial del lado izquierdo y tenía una hemiplegia, es decir, no movía el lado izquierdo de su cuerpo. Aparte de eso, presentaba un Babinski, que les he mostrado la fotito, ¿de acuerdo? Que son reflejos de tipo patológico en el lado izquierdo. Y todo esto nos hablaba de una lesión a nivel del hemisferio derecho. ¿Ok? Entonces, tenía su corazoncito bien, también los pulmones, el abdomen estaba bien, y se le ha medido esta escala que se llama el NIS de 16, que es una escala para ver cuál es la gravedad de la enfermedad vascular cerebral al ingreso. ¿De acuerdo? Entonces le han realizado el NIS, este es el estudio, o este es el test que nosotros realizamos cuando ingresan, y estaba bastante bien y se podía realizar este procedimiento para la disolución del coágulo. Entonces le he hecho toda la parte de laboratorios, y fíjense aquí en su primera tomografía lo que les había dicho. Se le ha sacado antes de las 24 horas, incluso antes de las 12 horas, y esta tomografía aparentemente es normal. Aparentemente yo no veo datos de lo que es una isquemia, ¿ok? Como hemos visto en el anterior tomografía. Y lo importante es que no hay datos de hemorragia. Entonces es un paciente que cumple con las condiciones para hacerle la administración del medicamento que disuelve el coágulo. Entonces, y eso se llama una fibrinolisis, es decir, disolvemos el coágulo. Y eso se hace con este medicamento que se llama Ateplasa. Se realiza esto lo voy a ir pasando porque son los criterios para no realizar este procedimiento, que son varios, como verán ahí. Y como dice, tras la fibrinólisis, tras haber hecho esto, el paciente, casi más o menos a la hora y un poquito más, empieza a ser más consciente, más orientada, su alteración del lenguaje mejora, obedece órdenes simples y complejas, mejora la mirada normal, su campimetría es normal, leve paresia facial del lado izquierdo, no presenta déficit motor en ese momento, su reflejo de Babinski o patológico ese todavía está presente, ¿de acuerdo? No hay dismetría, no presenta alteración de la sensibilidad, entonces es un paciente que ha mejorado. Y del NIS de 16 que tenía baja 12, es decir, ha habido una mejoría evidente. Entonces, tras las 24 horas en observación, se procede a su ingreso en neurología y en resonancia le han hecho un controlcito y lo que han visto que presentaba una lesión isquémica en territorio de la arteria cerebral media derecha, ¿de acuerdo? Que aparentemente ha sido compensada. Entonces le dan el alta y le realizan el mismo tratamiento que hemos visto. Pero fíjense, a los 4 meses después de esto, esta señora vuelve
por presentar nuevamente desviación de la comisura vocal y de la mirada y hemiparesia izquierda, algo muy similar a lo anterior. Empieza todo esto a las 15:30, le realizan todas las pruebas que han visto anteriormente, se le mide todo lo que es los signos vitales, se realizan pruebas de laboratorio, se mide bien cómo está la presión, se realiza la evaluación nuevamente del NIS, en este caso tiene un NIS de 18, que es más alto que el que hemos visto, y lo que se sospechaba justamente era que estaba presentando una disección aórtica versus un doble embolismo de la arteria humeral derecha y de la arteria cerebral media derecha. Entonces, le realizan todas las pruebas que están dentro del protocolo para darle el activado del plasminógeno tisular, le realizan esta tomografía, fíjense la tomografía, acuérdense de la primera no había nada, pero en esta se evidencia un infarto residual, es decir, previamente, sin signos de sangrado y edema. Afortunadamente se le hacen otras pruebas donde se descarta lo de la disección de aorta, es decir, es un problema en el cual la pared de la aorta empieza a desprenderse, es muy complicado, y sensiblemente este ictus isquémico en territorio de la arteria cerebral media derecha se confirma, y el problemita que le ha provocado eso es de origen cardioembólico, es decir, se ha desprendido un émbolo del corazoncito, ¿de acuerdo? Y también aparentemente ha habido un embolismo de la arteria humeral derecha. Entonces, el plan de actuación, le han hecho su fibrinolisis, fíjense, ha llegado a las 13 y recién estaban haciendo esto a las 19. Han tratado de rescatarla como la anterior vez, pero sensiblemente no mejora. Fíjense, el NIS de 18 en lugar de mejorar sube a 19. Y posteriormente esta paciente se le externa, pero el problema es que se queda con mucha secuela. Y eso se evidencia que al alta el paciente persiste con hemiparesia izquierda, tenía hemianopsia, Babinski izquierdo, disfagia, y como verán, en esta paciente le ha dejado muchas secuelas, se le ha repetido la BCI, y es todo lo que hemos visto en la presentación previa, pues se le ha presentado a esta paciente, ¿no? Tenía factores de riesgo, se le ha presentado la clínica que habíamos mencionado, tenía los factores de riesgo que habíamos dicho, se le ha recidivado, se ha vuelto a repetir la enfermedad, entonces como verán es un cuadro delicado y ha dejado secuelas importantes que hay que trabajar. Muy bien, entonces quisiera alguna preguntita de esto antes de que pasemos nosotros a la parte de traumatismo cráneoencefálico. ¿No hay preguntitas? Por lo visto no hay preguntas. Muy bien, entonces vamos a ver un poquito acerca de lo que es el traumatismo cráneoencefálico, ¿de acuerdo? Si bien en los pacientes, digamos, mayores de 60 años, en la enfermedad vascular cerebral es la principal causa de discapacidad y de morbilidad y todo lo que habíamos mencionado, el traumatismo cráneoencefálico es la primera causa de discapacidad en personas jóvenes, ¿de acuerdo? Vamos a hablar aquí igual de algunas cosas muy generales sobre el traumatismo cráneoencefálico para que vean, y vamos a presentar más adelante también un pequeño caso clínico para que vean que también deja secuelas importantes. Entonces, ¿qué es un traumatismo cráneoencefálico? Es la alteración en la función neurológica a partir de la evidencia de una patología cerebral secundaria a una fuerza traumática externa, ¿de acuerdo? Que provoca un daño al cerebro. Y como dice ella, es un problema grave de salud y es la causa más común de múltiples discapacidades en personas jóvenes. Sí, Coral, realmente es amplio el accidente vascular cerebral. Por eso justamente vamos a insistir para que puedan ver las presentaciones, porque sensiblemente en la parte de virtual tenemos que tratar de
de ir ya leyendo el material con anterioridad, y esta parte que la hacemos muy rápidamente, básicamente es para resolver un poco las dudas. ¿Ok? Entonces, y mostrarles algunos casos, cómo se ve eso en la vida real, más o menos. Entonces, yo por eso les voy a pedir nuevamente que vean las presentaciones o vean lo que está en la plataforma, y si no está descargando bien, pues echen una llamadita a la parte organizadora para que podamos hacerles llegar de alguna otra manera. ¿De acuerdo? Sí, justamente, la teoría pues, es lo que en la parte virtual tenemos que darle fuerte, ¿no? Muy bien, entonces seguíamos con el traumatismo craneoencefálico. Es más frecuente en varones que en mujeres, con una frecuencia de 3 a 1. ¿De acuerdo? Se puede dar en todas las edades de la vida, desde la infancia hasta la edad adulta, pero donde se presenta con mayor frecuencia es, como les decía, en las personas adultas jóvenes, ¿no? Etiología, accidentes de tránsito, el consumo de alcohol, también es un factor desencadenante de esto, deportes, peleas o datos de deportes o lo que es profesiones de riesgo, ¿no? Entonces, como les había mencionado, es una agresión de tipo mecánica, directa o indirecta, sobre lo que es el cráneo y el encéfalo. Generalmente en niños se presenta entre los 2 y 15 años, pero, como les decía, se presenta principalmente durante lo que es la época productiva de la vida, que es más o menos hasta desde los 20 hasta los 50 años más o menos. Generalmente da por accidentes de tránsito, caídas, juegos, descuidos, etcétera, etcétera, etcétera. Mayor incidencia en niños que en niñas, muerte generalmente por complicaciones secundarias, como vamos a ver más adelante, que son las complicaciones secundarias. En la discapacidad influye la edad, niños generalmente recuperan mejor que personas adultas, y principalmente dentro de lo que son las funciones cerebrales superiores, si podemos nosotros realizar una estimulación adecuada, podemos mejorar esto. Su atención tiene que ser precoz, tanto su valoración, terapias e intervención, principalmente hacia el niño, pero también se debe apoyar a toda la familia. Un 30% mejoran en la fase de recuperación, es decir, en la fase aguda, y estadísticamente de cada 100.000 niños, 250 sufren un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿quién de nosotros de niño no se ha golpeado la cabeza? Y tal vez de una manera bastante importante, ¿no? Entonces, como verán. Ahora, la clasificación de la gravedad puede ser leve, moderado y severo. Para eso nosotros utilizamos esta escala de Glasgow, que ya la habíamos mencionado en la anterior clase. Un TEC leve o concusión, los pacientes han experimentado una pérdida de conciencia menor, como dice ahí, a 30 minutos, y generalmente las quejas que van a presentar son dolor de cabeza, un poco de confusión y alteraciones de memoria. Existe una repercusión neurológica, recuperación neurológica completa, y no tienen dificultades, salvo que a veces se quejan un poquito de alteraciones de la memoria y concentración. Después el TEC moderado, que es un Glasgow de 9 a 13, es un paciente que se encuentra más letárgico o adormilado, estuporoso, como hemos dicho, ese paciente que se encuentra como dormido, pero cuando tú lo estimulas se despierta. Clínicamente estos pacientes necesitan hospitalización y en algunos casos requieren intervención quirúrgica. ¿Ok? Además tienen una probabilidad de hallazgos anormales en técnicas de neuroimagen, y muchos de estos pueden sufrir lo que se conoce como un síndrome postconmoción. ¿Qué es eso? Es básicamente un estado de inestabilidad nerviosa, más que nerviosa es emocional, donde el paciente se siente inseguro, se queja de muchos problemas de memoria, tiene sensación de que algo le va a pasar, ¿de acuerdo? Entonces eso es el síndrome postconmocional. Y cuanto más preocupado esté este paciente, pues más molestias va a tener. Por otra parte, el traumatismo craneoencefálico grave es cuando el Glasgow está entre 3 y 8. Generalmente es un estado en el paciente está en un estado de coma, no sigue órdenes, no puede abrir los ojos, ¿de acuerdo? Tiene generalmente unas imágenes anormales en la tomografía, como vamos a ver más adelante. Puede presentarse fractura de cráneo, hemorragias intracraneales, y la mayoría de sus a UTI, a terapia intensiva, para manejar la vía aérea y ver si es que no requieren posteriormente una intervención quirúrgica. Lo que tratamos de evaluar acá es la presión intracraneal, es decir, que no aumente la presión que se encuentra dentro del cerebro, ¿no? Entonces, fíjense acá algunas imágenes, un paciente aquí con un golpe severo en la cabeza. Este puede presentar hematomas subdurales, como podemos ver acá, hematomas epidurales, podemos ver hemorragia subaracnoidea o puede haber hemorragias intraparenquimatosas.
¿Cuál es la patogenia? Principalmente el TEC es causado por fuerzas externas a la cabeza, y estas fuerzas son de contacto y la misma inercia, ¿no? Las de contacto generalmente son lesiones focales y te pueden provocar fracturas de cráneo, contusiones, hematomas, que son de tipo epidural o subdural. También la inercia, que es otra fuerza que se da cuando un objeto está en movimiento y se frena bruscamente, te puede provocar alteraciones a través de dos mecanismos, uno que es el de traslación y el otro que es el de rotación. La traslación te puede dar contusiones, hematomas intracerebrales, etcétera, etcétera, y la rotación angular generalmente te da un daño que se llama el de daño axonal difuso, que es básicamente una desconexión de las uniones neuronales o ruptura de los axones en la sustancia blanca. Entonces, el traumatismo craneoencefálico tiene dos fases, una fase primera, donde es resultado directo del evento traumático, y la segunda fase que se da por procesos neuropatológicos, generalmente producidos por la inflamación y la isquemia, ¿de acuerdo? Es decir, la disminución de sangre. Entonces, fíjense las lesiones que se puede dar en el daño primario, desde laceraciones, es decir, cortaduras en la piel cabelluda, fracturas, contusiones, laceraciones, es decir, heridas o rupturas del cerebro, ¿de acuerdo? Lesión axonal difusa que habíamos mencionado, que es esa desconexión de lo que es la unión de las neuronas o lesión de los axones. Puede haber lesiones vasculares, puede haber lesiones primarias a nivel del tronco, los nervios del tronco cerebral, los nervios craneales, el cuerpo calloso, y puede haber la hemorragia intracraneal. Después, el daño secundario, es decir, posterior al golpe, se puede dar por alteraciones de tipo hinchazón o edema cerebral, que se llama el swelling, el daño cerebral isquémico. Puede haber también alteraciones por edema cerebral, la hidrocefalia. Y después tenemos las enfermedades neurológicas progresivas, el embolismo graso, y también se puede dar infecciones. Aquí hay una pregunta, perdón, ahorita te la respondo. Para Patricio, me dices, el sacudón que se ha observado dan los padres a niños pequeños cuando su comportamiento es considerado adecuado, ¿entraría en esta categoría de TEC? Sí, sí, podría entrar en esta categoría de TEC, por estos movimientos de inercia que hay, ¿de acuerdo? Obviamente eso no es un golpe directo, pero sí por este mecanismo de inercia, el cerebro va golpeándose contra las paredes del cráneo y eso va provocando justamente el daño encefálico, ¿de acuerdo? Esto es clásico en los chiquitos que se conocen con el síndrome del niño maltratado, ¿no? El de shaking baby o síndrome del niño sacudido, justamente, que pueden presentar este tipo de lesiones también en el cerebro, ¿no? Muy bien, entonces, el daño primario, como pueden ver ahí, es inmediato, prácticamente por el golpe. Puede prevenirse o tratarse si es que nosotros utilizamos, digamos, en la moto el casco, puede ayudarnos muchísimo en todo esto. Entonces, o el cinturón de seguridad cuando estamos manejando el auto, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos de esa manera. Entonces, existen dos tipos de traumatismo craneoencefálico. Uno que es el traumatismo craneoencefálico cerrado, que es básicamente lo que tú me preguntabas, ¿de acuerdo? Donde el impacto directo del cerebro contra el cráneo y el corte de las estructuras neurovasculares por las fuerzas de rotación y de rebote. Es ahí cuando uno sacude al niño, pues está provocando justamente este traumatismo cráneoencefálico de tipo cerrado. Y el otro, que es el traumatismo craneal penetrante, en el cual obviamente, fíjense la figura de abajo, cómo está penetrando un cuchillo en el cráneo, de acuerdo, que se da por un cuerpo invasor grande y que incluso puede moverse lentamente y puede migrar como ese cuchillo y lesionar más estructuras dentro del cerebro. Ahora, el daño primario se puede clasificar en lesiones difusas y lesiones focales. Las lesiones focales se producen en el lugar del impacto y los déficits neurológicos son atribuibles a esas áreas. Por ejemplo, en regiones orbitofrontales o en la región del lóbulo temporal es donde se presentan con mayor frecuencia. Quisiera mostrarles o quisiera que vayan o que miren la parte inferior de la pantalla donde podemos ver varias tomografías del encéfalo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo en la parte inferior podemos ver nosotros, podemos ver en la parte inferior un edema cerebral
y una contusión hemorrágica en la figura que dice A1. En la figura que dice A2 vemos un hematoma subdural. En la figura que es A3, en el lado derecho podemos ver vemos un asterisco. Eso es un hematoma epidural. En la figura inferior, en la primera que dice B1, podemos evidenciar un edema cerebral. ¿Por qué decimos que hay un edema cerebral? Porque los ventrículos laterales están colapsados. Eso significa que el cerebro está totalmente hinchado y está colapsando los ventrículos. En la B2 podemos ver pequeñas imágenes que sugieren un daño axonal difuso, ¿de acuerdo? Esos son justamente los desprendimientos o lesiones de la sustancia blanca. Y de igual manera en la B3, a nivel de lo que es el cuerpo calloso, a nivel de su cola, podemos evidenciar igual que hay un aumento en lo que es la intensidad, lo que igual nos habla de un proceso inflamatorio en daño axonal difuso. Bueno, ahora las lesiones difusas se circunscriben básicamente a la lesión axonal difusa, como habíamos mencionado, y en algunos casos también a lo que se conoce como tumefacción cerebral o swelling, ¿de acuerdo? Básicamente lo que les decía, la lesión axonal difusa es un corte de los axones de la sustancia blanca, por ese mecanismo de rotación que puede haber, ¿de acuerdo? Muy bien, un poco para resumir todos los tipos de, digamos, la clasificación del trauma encefálico según diferentes criterios, ¿no? El mecanismo de acción, ya hemos hablado de cerrado, penetrante. El de gravedad, hemos hablado de todo lo que es el Glasgow, que nos permite evaluar la gravedad. Y la morfología es dependiendo de qué zona sea afectada. Puede haber fracturas de cráneo, fracturas o lesiones intracraneanas. Las fracturas de cráneo pueden ser de bóveda o de base o de piso, se llaman. Y las lesiones intracraneales pueden ser focales o difusas. ¿Quién ha habilitado su micrófono? No sé si hay indicaciones, pero tampoco tengo indicaciones para hacer. ¿Quién ha habilitado su micrófono? Sí. Algo así me sí, hermanita, pero me ha dicho sí. ¿Alguien habilitó el micrófono? Muy bien. Entonces podemos proseguir. Entonces terminamos esto de la parte de clasificación. Muy bien. El daño secundario es el daño que se da posterior al traumatismo cráneoencefálico. Como verán, el daño no solamente se da en ese momento, ¿no ve? Una vez que el paciente ya ha sido atendido, se lo ha visto, ese paciente lo tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque generalmente se produce un mecanismo de inflamación del cerebro, ¿de acuerdo? La inflamación provoca hinchazón del cerebro y eso provoca un aumento de la presión intracraneana, ¿de acuerdo? Al presentar el aumento de la presión intracraneana nos puede conducir a varias lesiones, ¿de acuerdo? Principalmente a nivel del hipocampo y también por procesos de inflamación y aumento de la presión vamos a evidenciar hipoxia, es decir, disminución de la cantidad de oxígeno en el cerebro y también una hipoperfusión, disminución de la cantidad de sangre que llega al cerebro. Todo esto nos va a llevar a una isquemia cerebral. Las alteraciones del flujo, esto lo vamos a pasar, básicamente, como les decía, nos va a provocar la isquemia y también nos va a provocar, si es que hay un aumento de la inflamación, un edema cerebral, un aumento de la presión intracraneal. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a encontrar en estos pacientes? Principalmente hematomas, va a haber fracturas y también puede haber ya las lesiones externas, lesiones del cuero cabelludo. Las fracturas de cráneo, fíjense ahí, podemos encontrar fracturas lineales o fracturas de tipo con hundimiento, como pueden ver acá. También podemos encontrar fracturas desplazadas. Fíjense al paciente de abajo, cómo está ingresando este martillo. Los hematomas, que son básicamente colecciones de sangre dentro del cráneo, pueden darse a nivel de lo que es la zona subdural, es decir, entre lo que es las meninges y el cerebro, o epidural, entre lo que es el hueso y las meninges. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a evidenciar. Los hematomas subdurales generalmente se dan porque hay una ruptura de los senos venosos y de sus tributarios, por eso es que se juntan debajo de la dura madre. Otra de las cosas que vemos, las hemorragias intraparenquimatosas, se llaman también contusiones. Y estos son lesiones que se dan porque la sangre se va juntando en esa área donde ha habido el sangrado
Y lo que les decía a algunos de sus compañeros en el presencial, cuando nosotros nos golpeamos el cuerpo, nos sale un hematoma, ¿no ven? Nos sale un morete. Básicamente, cuando se golpea el cerebro, igual empieza ahí a crecer un hematoma o un morete. Si no es muy grande eso, al igual que estos hematomas, se va disolviendo y se pierde. Si es muy grande, hay que absorberlo y operarlo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el cuadro clínico que se pueden presentar? En el leve, en el traumatismo craneoencefálico leve, puede haber dolor de cabeza, puede haber vómitos, náuseas, falta de coordinación, mareos, visión un poquito de visión borrosa, penos, mal sabor de boca, fatiga, letargo, ¿de acuerdo? Y puede haber alteración en los patrones de sueño. En algunos casos, si es que se da esto del síndrome postconmocional, puede haber los síntomas cognitivos o emocionales que incluyen cambios en el comportamiento o el estado de ánimo. Por eso debemos nosotros tratar de apoyar eso y también ver cómo es la personalidad de este paciente, porque muchos de ellos dicen tener problemas de memoria, todo aquello, pero más que todo es un problema de ansiedad, ¿no? Obviamente hay que estudiar si realmente el traumatismo le ha dejado alguna lesión importante que puede estar afectando su estado cognitivo. En el TEC moderado grave, que esos son los que presentan realmente secuelas importantes cognitivas, hay dolor de cabeza que no desaparece, vómitos repentinos, náuseas, convulsiones, incapacidad para despertar, que se llama estupor, la dilatación de una o ambas pupilas. ¿Se acuerdan cuando les mostré en semiología cómo podemos nosotros ver dónde se encuentra la lesión en base a la evaluación de las pupilas? Dificultad para hablar, afasia, disartria, pérdida de coordinación, confusión, inquietud. Entonces, fíjense toda la gama de datos clínicos que se pueden dar, ¿de acuerdo? Y como dice acá, los síntomas comunes a largo plazo del traumatismo craneoencefálico moderado o grave, eso es lo que tienen que acordarse, ¿de acuerdo? Son cambios de conducta, deficiencia en el juicio social, los cambios cognitivos, que eso es lo que nosotros debemos tratar de diagnosticar y posteriormente rehabilitar, ¿de acuerdo? Problemas de atención, ¿de acuerdo? Velocidad de procesamiento de la información o del funcionamiento ejecutivo. Obviamente también depende del lugar donde haya sido lesionado el cerebro. Entonces hacemos la valoración médica, laboratorial de imágenes. Siempre hay que preguntar el Glasgow, porque eso nos va, o hacer el Glasgow, si uno es médico, para ver qué tan grave está. Y si ustedes están en la parte de evaluación neurocognitiva, preguntarles con qué Glasgow más o menos lo han evaluado, ¿no? Eso nos va a dar una idea de la gravedad que ha tenido. Se hacen los laboratorios, estudios de imagen, y bueno, aquí es un poco más del tratamiento que nosotros realizamos para bajar el edema cerebral, y bueno, cuidados generales que se dan en los pacientes. Y ahora les voy a mostrar lo que es el otro caso clínico para que vean lo que puede suceder en los pacientes que tienen el traumatismo craneoencefálico. Entonces, este es un paciente, fíjense, 37 años, joven, como hemos mencionado, dentro de lo que es la edad productiva de la vida. Lo han traído por una disminución del estado de conciencia, aparentemente él estaba en vía pública, tiene estigmas de TEC, es decir, tiene rasguñaduras de cara, aparentemente puede haber moretones, ¿de acuerdo? Su Glasgow inicial, estamos hablando de Glasgow 13, ¿de acuerdo? Aparentemente ha habido fetor enólico, probablemente estaba en la calle, lo han atropellado, no se sabe bien, y se ha quedado botado en la calle, por eso estaba hipotérmico, ¿no? Entonces se ha debido quedar un tiempo ahí, y afortunadamente llegan los de la ambulancia y lo llevan a el hospital. No hay antecedentes personales conocidos y según lo que dice ahí es natural de Rumania, ¿no? Entonces le realizan la tomografía inmediatamente y lo que se evidencia acá es una lesión a nivel de región frontal del lado derecho. Fíjense, hay una lesión hiperdensa, eso es una contusión hemorrágica. Y aparte, en el lado de región temporal del lado derecho también, podemos ver un hematoma subdural agudo pequeñito, ¿de acuerdo? Entonces, se hace un corte superior, se mantiene la misma imagen. Esta es la tomografía de ingreso, ingresa a las 8 de la mañana. Se sigue viendo la misma tomografía, fíjense ya en regiones más superiores, se evidencia que hay una desviación importante de la línea media, dice ya casi 6 milímetros, eso es harto, ¿de acuerdo? Todavía hay la presencia de cisternas, pero la cisterna del lado, es decir, los ventrículos laterales, se está aparentemente colapsando. Eso nos habla de que hay un edema importante y hay un sangrado que puede estar creciendo, ¿de acuerdo? Entonces, un estallido del lóbulo frontal y temporal significa que está básicamente lesionado el lóbulo frontal
y temporal del lado derecho. Su Glasgow de ingreso entró con 13, fíjense, pero a las horas ese Glasgow baja. Entonces, de lo que estaba en un traumatismo craneoencefálico aparentemente leve, más las imágenes, baja rápidamente un Glasgow 7 que nos habla de un traumatismo craneoencefálico grave. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algunas medidas. Lo importante es ver que no tenga la hipertensión intracraneana. ¿De acuerdo? Vamos a hacer monitorización de esta presión intracraneana y vamos a ver cómo se puede intervenir ese paciente. Solamente con medicación o tal vez va a requerir un tratamiento de tipo quirúrgico. Entonces, vamos a ver acá, se sigue viendo ahí las imágenes, en el lado derecho hay mayor sangrado, parece ahora que es de forma bilateral. Perdón, una pregunta. ¿Sí? Hola. Sí, sí. Una preguntita, la escala de Glasgow, no sé si hemos visto ya, porque en la primera clase no estuve, o Sí, lo podemos ver después. ya vimos la escala de Glasgow. Está en la primera clase en semiología neurológica. Ah, ya, entonces puedo revisar la plataforma, ¿no? Puedes revisarla, sí, por favor. Ah, ya, ok, gracias. Ok. Entonces, como les mostraba, se realiza una nueva tomografía y como verán, presenta ya no sangrado solamente en el lado derecho, sino en el izquierdo, y va aumentando esto en volumen. Por lo tanto, esto ya no es un tratamiento solamente médico. Lo que hay que tratar de hacer es tratar de evacuar y disminuir la hipertensión intracránea. ¿De acuerdo? Entonces, igual le sacan el controlcito y vamos a ver. Entonces, lo que van a evidenciar ahí es un estallido o una lesión más que estallido del lóbulo frontal y temporal. El Glasgow 7, entonces hay que ingresar lo más antes posible a quirófano. Y lo que van a hacer es una cirugía, en lo cual van a hacer una lobectomía parcial y frontal y una lobectomía temporal con evacuación del hematoma subdural, porque todo eso está aumentando la presión intracraneal. Ingresan a la cirugía, ¿de acuerdo? Realizan una recogida de tejido contusional, que básicamente es una aspiración del coágulo, ¿de acuerdo? Y posteriormente hacen una neuromonitorización. Entonces, esto lo voy a pasar rapidito porque simplemente son métodos de monitorización de la presión intracraneana que le hacen. Aquí hay varios aparatos, como pueden ver ahí, en el grafiquito. Se puede hacer de forma intraventricular, intraparenquimatosa, subdural, epidural, eso, bueno, eso lo ven los neurocirujanos. Y lo que se trata de hacer es que se baje la presión intracraneal por menos de 20 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Al final, como van a ver, se logra eso. Aquí también se utilizan estos medicamentos para ver, pues se utilizan estos aparatos para evidenciar cómo está la oxigenación en el cerebro a través de lo que es la medición mediante microdiálisis. Se mide ahí la presión intracraneana también. Fíjense, en la primera parte se le inicia un poco de manitol y mejora la presión intracraneana. Se le hace la microdiálisis para medir cómo están los metabolitos, es decir, cómo está el metabolismo del cerebro, ¿de acuerdo? Y se miden glucosa, lactato, piruvato, etcétera, que son básicamente sustancias que nos permiten evaluar cómo está el metabolismo y si no hay lesión o no está avanzando la lesión del cerebro. Todo eso se está monitorizando en terapia intensiva. Te los paso rápidamente esto. También podemos hacer un poquito de valoración neurofuncional con electroencefalografía de electrodos, que es lo que se pone básicamente en esta parte. Estamos viendo si es que no, cómo están las neuronas, si están recuperando, no están recuperando, o están afectando más, cómo están descargando. Y fíjense, después de que lo operan, este paciente tiene estas tomografías. Muchos dirán, mucha, qué grave, que está peor que la anterior. Pero no, en realidad lo que han hecho es evacuar todo el sangrado, ha disminuido el edema. Esta zona negra que ven en la parte superior del lado derecho, que para nosotros es izquierda, les vuelvo a decir, es aire básicamente y es por la manipulación quirúrgica, ¿de acuerdo? Ya no se encuentra el hematoma intracraneal que se encontraba al inicio. Y bueno, lo mantienen en terapia intensiva. Fíjense cómo se tiene un paciente en terapia intensiva cuando tiene un trauma craneoencefálico. Es bastante, está con muchos tubos, con muchos monitores.
se logra monitorizar 6 días, baja la presión intracraneana, ¿de acuerdo? Y posteriormente, este paciente presenta esta tomografía. Fíjense, esta tomografía después de que ha sido externado, a los 3 meses de tratamiento, básicamente solo queda esta zona de encefalomalacia, que es básicamente donde se presentaba la lesión. Es una zona neuronal que se ha degenerado, por decirles que está lesionada. Obviamente si es lesión frontal, va a dejar secuelas neurocognitivas también. Se le hace esta valoración que se llama la Glasgow Outcome Scale, que es básicamente para ver el resultado posterior a una lesión. Esta escala de Glasgow te permite evaluar cómo ha sido el pronóstico o cómo ha evolucionado este paciente, ¿no? Entonces, se llama la escala de Glasgow de resultados, si quieren la traducción así. Y fíjense, hospitalizado un mes, es trastorno de memoria reciente, tenía este paciente, tenía trastornos del comportamiento, no tenía déficits motores, tenía deambulación autónoma, pero presentaba una crisis epiléptica en marzo del 2011. Entonces, si nosotros realizamos la evaluación de este paciente en esta escala de Glasgow de resultado, fíjense que tiene una discapacidad moderada, porque sí es independiente para las actividades de la vida diaria, ¿de acuerdo? Aunque discapacitado como consecuencia de déficit de hemiparesia, que no tiene, disfasia, que no tiene, ataxia, alteraciones intelectuales, que sí tiene un déficit de memoria también, o cambios de personalidad. Esos son los trastornos del comportamiento. Entonces es una escala de Glasgow de resultado de 4. Entonces ha tenido una buena evolución. Y pues nada más, hasta ahí va. Fíjense, lo que quería decirles es que en este tipo de pacientes, bueno, como verán, lo que nos va a ayudar es una buena evaluación clínica del paciente desde su ingreso, clasificar bien las lesiones, evaluar la tomografía como tal, hacer un manejo precoz y adecuado de las contusiones y hacer un sistema de neuromonitorización. Y lo que falta aquí es hacer un tratamiento de rehabilitación precoz. ¿Y para qué este caso clínico? Simplemente para mostrarles cómo cualquier enfermedad neurológica deja secuelas neurocognitivas. Otra cosa es que el neurólogo, el neurocirujano o el médico que ha evaluado esto, o el traumatólogo, etcétera, etcétera, no pida la evaluación neurocognitiva. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo una pregunta de Patricio. Dame un segundito. Dana. ¿Penetrante o abierto está bien? ¿También? Si hay un sangrado con ABC hemorrágico, se puede operar también. Se puede, o sea, lo ideal es no tocar el chinchón, menos evacuar, ¿de acuerdo? Porque hay gente y hay médicos digamos, que no tienen experiencia que quieren evacuar. Si tienes un chinchón y tienes un hematoma subgaleal, se llama, que no es dentro del cráneo, sino es entre lo que es la piel cabelluda y el cráneo, entonces eso no se toca y se reabsorbe. Algunas veces sí se recomienda que se ponga más bien un gorrito un poquito preto y eso le ayuda a que se reabsorba, nada más. Entonces, apretar, le duele más al niño. Lo que, como te decía, a veces hemos visto que se les pone un gorrito apreto y les ayuda un poco a bajar el edema y todo eso. Pero jamás, jamás sacar esa sangrecita, porque a veces les dicen, no, hay que sacarle con una jeringa y todo eso, no hay que tocar. Muy bien, entonces hemos hecho unas clases, como verán, bastante arrebatadoras, por eso necesito que vayan leyendo un poquito. Sensiblemente el tiempo no nos da para más. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que vuelvo a recordarles, lo que les he dicho al principio, no están participando en el foro. En el foro hay preguntas que tienen que responder. Solamente he visto a 2 personas que han participado en el foro de la anterior semana. Eso también ingresa dentro de lo que es su calificación de este módulo. ¿De acuerdo? Entonces, eso les pido por favor que se pongan al día. Gracias, Coral. Sí, eso es lo que intentamos hacer. ¿Ok? Y bueno, lo que les decía a la larga es que la idea de este módulo es que conozcan
Sí, pueden responder los foros de la anterior semana. Así que les pido, por favor, igual les van a pedir eso desde la parte administrativa. Bueno, entonces completando la idea, el objetivo de este módulo es que conozcan, o sea, es que sepan más o menos cuáles son los trastornos neurológicos y por qué se producen. Eso es lo que intento hacer en las presentaciones, ¿de acuerdo? Obviamente, compilar la mitad de los temas de neurología en 3 semanitas es pues complicado, ¿de acuerdo? Entonces, por favor les pido que vean eso y si hay preguntas es aquí donde tenemos que responder las preguntas, ¿ok? Por otra parte, cualquier cuadro neurológico que se dé, su manifestación clínica siempre va a estar resumida en alguno de los síndromes lobares, que es su trabajo final, ¿de acuerdo? Entonces yo les pido que vayan trabajándolo eso, porque eso les va a servir muchísimo desde el punto de vista práctico, ¿de acuerdo? Una AVC va a tener lesiones frontales, un traumatismo puede tener lesiones frontales, la esclerosis múltiple igual puede tener lesiones frontales, ¿de acuerdo? Digamos, es más particular en las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, en el Alzheimer sabemos que hay más alteración a nivel de los lóbulos temporales y regiones parietales, ¿de acuerdo? Pero si ustedes saben cuál es el síndrome frontal, parietal, temporal, entonces van a ubicar más en la clínica y eso lo van a correlacionar con la sospecha del trastorno neurológico, ¿ok? Muy bien, chicos, les agradezco entonces por la paciencia. No sé si hay alguna pregunta más. Una pregunta, bueno, quiero comentar algo. Yo soy psicóloga y, bueno, para mí la verdad no sé si mis compañeros también hay algún psicólogo, o se me complica bastante la terminología y algunas cosas, ¿no? Porque, no sé, es como para los médicos, digamos. Pero ¿Ya? yo trabajo en hospitales y, bueno, estoy familiarizada con algunos, pero me cuesta con algunos también problemas. O sea, me hago una lista y busco, digamos, el significado de alguna, ¿no? Alguna duda que yo tenga, alguna palabra. ¿Ya? Pero usted lo que dice es importante que nosotros conozcamos en esta primera etapa y nos familiaricemos con los trastornos neurológicos, ¿no? Exactamente, sí. Es una familiarización general, ¿de acuerdo? Yo sé que es un montón de información, pero yo quisiera que más o menos entiendan las cosas grandes. Esa es la idea de este módulo, ¿de acuerdo? Y si queremos sacar la parte aplicativa como tal, que es lo que realmente es el resumen de todo esto desde el punto de vista clínico, por eso es el trabajo final de los síndromes lobares, porque eso es lo que vas a aplicar en toda la parte de neuropsicología y en cualquier trastorno neurológico que haya, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que yo les pido y les insisto que eso lo vayan trabajando, por eso es su trabajo final de este módulo, ¿de acuerdo? Porque el copiar y pegar, pues es facilito, pero si de este módulo me saben la parte de evaluación de semiología neurológica que hemos llevado, ¿de acuerdo? Y ven el video que les he mostrado y me saben los síndromes lobares, los 3 objetivos estarían hechos, o los 2 objetivos, exploración neurológica y síndromes lobares. Y el resto que sepan la parte de a grosso modo cuáles son los trastornos neurológicos, estoy súper contento con eso. Van a ver que se van a buscar muy bien. Gracias, muchas gracias. Aquí creo que tenemos una pregunta de Coral. Sí, mira, los cabezazos sí en algún momento pueden causar lesiones, ¿no? Claro que también depende de la técnica con la cual estos futbolistas realicen, digamos, esta acción, ¿de acuerdo? Entonces, pero a veces no calculan bien y hay unos porrazos y te dan pues unos golpes terribles, te pueden provocar hematomas intracraneales o edema, etcétera, etcétera. Una de las cosas que también se ha visto que los traumatismos craneales a repetición, por ejemplo, el de los boxeadores, el caso de Mohamed Ali, te provoca microinfartos, ¿de acuerdo? Y si mal no recuerdo, hay una película que sacó recién, que es este actor que hacía Soy Leyenda, que se llama, esta película se llama La Verdad Oculta, que te habla de los futbolistas americanos que sufren microtraumatismos y cómo te va provocando eso a la larga unos trastornos neurocognitivos importantes y de conducta, ¿no? Después de una caída en la cabeza. Sí, como te decía, un golpe fuerte podría presentarte alteraciones neurocognitivas, dependiendo dónde esté. Obviamente, si es que afecta más a las regiones temporales,
tiene mayor probabilidad de afectarse todo lo que es la memoria, ¿no? Sí, justamente lo que se conoce como el síndrome pugilístico. ¿Puedes recuperar? Mm, ah, para Olivia, bueno, si es un niño, generalmente con estrategias y terapias puede haber una recuperación. Si es un TEC leve o moderado, generalmente tiene una recuperación muy buena. Pero si es un TEC grave, hay que ver cuánto está afectado y ver qué cosa puedes ayudarle a recuperar ese niño, ¿no? Abner, dime. ¿Cuál es el favor, Abner? Mira, son un montón de palabras técnicas. Lo que yo les podría pedir, más bien ustedes, si ustedes tienen alguna duda de alguna palabra en las presentaciones, anótenlas y al inicio de las presentaciones o al final de las presentaciones, pues yo las puedo ir definiendo para que ustedes puedan entenderlas más, ¿ya? Pueden hacer llegar un correíto con esas palabras a posgrado y ellas me las van a pasar. O les puedo dejar aquí el correo mío, que ahí me pueden pasar todas las dudas o preguntas que tengan. Y también es el correo al que me tienen que enviar su trabajo final, ¿de acuerdo? Entonces ahí les paso mi correo electrónico. Si hay dudas, por favor me las hacen llegar al correo y vamos a estar en contacto con eso. Sí, sensiblemente, yo también he pasado varios cursos virtuales y el problema es eso de la teoría, ¿no? Tienen que leer, tienen que buscar y las dudas es las que vamos a resolver en esta parte de las presentaciones o podemos hacerlo incluso a través del correo. El trabajo final consiste en una monografía sobre lo que son los síndromes lobares, frontal, temporal, parietal, occipital y el lóbulo de la ínsula. ¿De acuerdo? Ese es el trabajo final. Esta monografía tiene que estar hecha bajo los parámetros de las normas APA. Miren, para síndromes lobares hay muchos libros de neurología, de neuropsicología, ¿de acuerdo? Incluso lo más sencillo también está en lo que es el Internet. Síndromes lobares he visto en lo que es neurología de Sarrans, que es un libro de neurología, ¿de acuerdo? También hay principios de neuropsicología, que hay algún libro también que he visto por la red. Entonces, material tiene. Y sí, lo que han dicho también, o sea, el esfuerzo autodidacta en la parte virtual es el triple, les comento. Estoy igual haciendo algunas cosas afuera y realmente es el triple, ¿no? Entonces, hay que pedir la bibliografía, que he dejado por si acaso también, que les ha debido llegar. Están el libro de neurociencias, está el otro de semiología neurológica, ¿de acuerdo? Y también está el libro de fundamentos de neurología y neurocirugía, que esa es la parte que si quieren profundizar un poquito más, tienen la referencia. El trabajo van a tener, si no me equivoco, hasta una semana después de que termine el módulo.
Muy bien, entonces les agradezco por la paciencia. Para lo de los términos técnicos, como les decía, lo que les pido es que me envíen una listita y yo se las voy a tratar de responder al principio o al final de cada clase. Sí, exactamente, hay varias apps que te pueden leer los libros, ¿no? Sí, me pueden pasar las dudas al correo, no hay problema, yo se las voy a responder con mucho gusto. Sí, el jueves tenemos clases. Bueno, como bibliografía básica está este Fundamentos de Neurología y Neurocirugía, pero si quieren esto de síndromes lobares, les vuelvo a decir, hay varios libros, incluso en la red hay cosas sencillitas hasta cosas más complicadas que pueden evidenciar. O sea, dentro de la bibliografía la que les he dado es básica y eso es suficiente para este módulo, pero si quieren ampliar, está neurología de Adams, neurología de Sarrans, principios de neurología de... tengo ahorita... Tratado de Neurología de Micheli, ¿de acuerdo? Después, esos serían, digamos, los tratados grandes. En neuropsicología, pues, hay algunos de neuropsicología fundamentos. Hay muy bueno el de Ardila también que pueden utilizar, los libros de Ardila. Después, no sé, ahorita no me acuerdo más, pero hay varios, ¿no? Hay varias cosas que pueden utilizar ustedes, no están limitados a una sola. Lo que yo les digo, en realidad, es que traten de concentrarse en lo poco que tienen, en lugar de buscar mucha bibliografía porque se van a confundir más. ¿De acuerdo? Entonces, si me pueden hacer una búsqueda básica en el Google sobre lo que son los síndromes lobares, y eso armarla, redactarla ustedes, no copiar y pegar, porque uno se da cuenta, ¿de acuerdo? Y un trabajo que no sea muy extenso, pueden hacerlo incluso de 5 a 10 páginas, no más, ¿de acuerdo? Entonces, yo estaría contento, porque lo importante es que ustedes me sepan eso. Por el resto, lo básico que les estoy dando van a ver que es más que suficiente. El atiborrarse de libros, a veces a uno lo complica mucho más. Claro que si quieren los libros, pues les vuelvo a decir, hay un montón de libros dentro de la red, se pueden bajar de todo. Yo he encontrado de Ardila, he encontrado libros de neurología de varios autores, entonces buscar más. La mayoría lo malo es que está en inglés, ¿no? Entonces, es un poquito ya tendrían que verlo ustedes. Muy bien, chicos, les agradezco por la paciencia. Cuídense, nos vemos el día jueves. Llevaremos la parte de... llevaríamos la parte de... denme un segundito, ahí creo que son tumores. Y la parte de... ahorita les digo... neuroinfecciones y tumores. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos ahí. Y por favor, vean las presentaciones. Si algo está mal, por favor, pidan a la parte de organización que les ayude. Y pues, si hay preguntas, yo voy a responderles al principio o al final de la clase. Y si quieren enviarme algún correo por alguna duda, pues espero sus correos. Que les vaya muy bien. Tengan buenas noches.